Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, el Señor les bendice. Aquí estamos una vez más en Vidas con Propósito. Esperemos que hayas estado bien y que sigas estando bien. Y gracias por estar ahorita conectados con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida y lo puedes compartir también con tus familiares. Si tienes alguna duda o algún comentario extra que quieras hacer, háznoslo llegar a nosotros o ponlo allí en el compartir. Que Dios te bendiga y vamos a empezar con nuestro tema de esta tarde. Bien, como parte del legado nuestro como padres, es importante que, número uno, tengamos bien clara nuestra identidad, nuestro propósito, cuál es el lema del contenido de este programa, y que podamos, con esas firmes convicciones que tenemos, poder transmitírselo a nuestras generaciones. Es muy lamentable el tiempo que estamos viviendo. Son tiempos de mucha insensibilidad, muchos tiempos donde la maldad abunda, y ya lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos sería como los días de Noé. La maldad aumentaría, se multiplicaría en muchos, el amor de muchos se enfriaría, y todo esto a consecuencia propia de la degradación a causa del pecado, de la pérdida de valores. Entonces nosotros, como padres, tenemos una grande responsabilidad de transmitir este legado que hemos ido aprendiendo por medio de los principios de la palabra de Dios, y dejar ese legado fuerte, marcado en el corazón de nuestras siguientes generaciones. Quisiera que escucharas Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, en la versión Reina Valera contemporánea, para que nos demos una idea de cuál fue el sentir de parte de Dios para transmitir esta enseñanza a nuestras generaciones. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. En el contexto de esta lectura, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían recibido una serie de leyes, de instrucciones por parte de Dios en el libro de Levítico, en el libro de Números, cuando se agruparon, cuando se organizaron por tribus, y en el libro de Deuteronomio se hace un repaso de cada una de estas instrucciones, porque como precisamente estaban a punto de entrar en la tierra prometida, a cada tribu se le iba a asignar una parte de esta tierra, pero la intención de Dios era que hubiera en todos ellos el mismo sentir, que hubiera en todos ellos la misma norma de conducta, los mismos valores, los mismos principios, y sobre todo, lo más importante, el mismo temor de Dios. Que hubiera siempre ese deseo de honrar a Dios, de reverenciarle, y no a manera egoísta, porque quizá muchos podrán pensar, bueno, ¿y por qué Dios quiere que a fuerza, entre comillas, nos sometamos a sus principios o a los lineamientos que enseña su palabra? Pues lo hace para hacernos a nosotros la vida más sencilla. Porque si nosotros nos sometemos al plan de Dios, al principio de Dios, nuestras vidas pueden tener propósito. Nuestras vidas caminan en el diseño original para el cual Dios nos llamó. Por eso siempre fue su deseo. Y en este pasaje que acaba de leer aquí mi esposa, Moisés está dando esta instrucción y les dice: y estas palabras que ustedes ya aprendieron, padres, las van a hablar a sus hijos. Pero no solamente que los junten una vez a la semana o una vez cada 15 días y les lean las escrituras, les lean la Biblia, sino que era una instrucción de leerles todos los días. Y estas palabras que yo te mando hoy, número 1 le dice: y estarán sobre tu corazón.
Y las hablarás a tus hijos cuando, al levantarse, al acostarse, cuando anden por el camino, cuando regresen, porque poco a poco estas palabras iban a dejar un legado poderoso en sus corazones, y era la responsabilidad de los padres transmitir esta enseñanza a los hijos y posteriormente a sus nietos. ¿Qué opinas de esto, pastora? Sí, pues lo que tú mismo vas aprendiendo es lo que les vas a enseñar a ellos. Por eso la importancia es de que nosotros también como padres meternos en las profundidades del Señor, ¿verdad? De su Espíritu, en la lectura, en la oración, en la enseñanza. ¿Para qué? Para nosotros tener esas herramientas y podérselas enseñar a nuestros hijos, y que después nuestros hijos se las enseñen a sus hijos. Amén. Y así vamos a ir de una generación a otra. Amén. Sí, es correcto, es una grande responsabilidad. Queremos dejar, muchas veces como padres nos preocupamos en dejarles una herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Nos esforzamos toda una vida por lograr un patrimonio, hacer una casa, comprar muebles, y después cuando ya el Señor nos llame a su presencia, pues dejar esa herencia a nuestros hijos, que les den un respaldo, que les den una cierta solidez en cuanto a sus finanzas, a través de esa herencia monetaria o económica que les podamos dejar. Pero cuán importante es reconocer esto, que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos precisamente es este legado de amor, de cuidado. Hay un dicho que se escucha muy comúnmente que dice: la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, y es correcto, ¿verdad? Es muy buena herencia que les dejemos a nuestros hijos los estudios, que se preparen, que hagan una carrera, que tengan herramientas para enfrentar la vida, para enfrentar la economía, que como nos damos cuenta cada día está más difícil. Sin embargo, también tenemos que tener bien en claro que parte de esta herencia es el legado de fe del cual estamos hablando, y el cual las Sagradas Escrituras nos enseñan que es nuestra obligación. En el libro de Proverbios, el libro de sabiduría de parte de Dios, en el capítulo 22, en el versículo 6, nos deja esta instrucción: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Educa a tu hijo desde la niñez. Va a ser un trabajo arduo desde que empieza a tener uso de razón. Le leemos la palabra, le compartimos la palabra, le mostramos el amor de Dios a través de lo que nos enseñan las Escrituras, y su conocimiento y su entendimiento empieza a ser lleno, se empieza a impregnar su corazón de las enseñanzas de las Escrituras. Es muy triste y es muy lamentable, y en lo particular a nosotros que nos toca mucho trabajar con niños en diferentes colonias, en diferentes lugares, y muchos de estos niños, pues sus padres no tienen la costumbre de enseñarles la palabra de Dios, de instruirles en sus principios, y nos toca ver pues con tristeza, ¿verdad?, que muchos de estos niños pues son maldicientes, son a veces incluso agresivos, tienen una manera de conducirse muy ajena a cuando hay un conocimiento de Dios. Y no nos sorprende ni mucho menos nos asusta, porque precisamente esa es nuestra función, enseñarles la palabra de Dios. Y vemos con mucho regocijo cómo sus vidas empiezan a ser transformadas. Su manera de hablar se empieza a cambiar radicalmente, y ellos mismos se dan cuenta cuando tienen contacto con nosotros que ya no deben de utilizar ese tipo de lenguaje, no deben de expresarse de esa manera de las personas, deben de ser obedientes con sus papás, deben de hablarles de manera educada, y es un gozo para nosotros saber que ese legado no solamente queda dentro de la familia, sino también con los hijos espirituales, por llamarlos de una manera, que Dios nos permite cuidar,
atesorar y principalmente enseñarles los valores, los principios de la palabra de Dios. Si te parece, hacemos un breve intermedio, vamos a escuchar este canto, esta alabanza, y en unos momentos volvemos contigo. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre te amaré. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Sí, así como estaba comentando ahorita el pastor Alex, ¿verdad? Que me gusta mucho este versículo porque yo siento que es una promesa de parte de Dios. Estaba meditándolo ahorita que él lo estaba compartiendo con ustedes, de cómo nosotros podemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en el camino de Dios, pero aunque no nos guste o aunque no estemos muy de acuerdo, hay veces que ellos llegan a una edad
en la que a lo mejor por las cosas del mundo, pastor, se pueden desviar, mas no de la promesa que Dios nos ha dado. Porque dice que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de Él, no de la iglesia, de Él. Entonces tú no te desanimes, no te desesperes, sigue orando por tus hijos si ellos no han venido al camino del Señor. Y si tienes hijos pequeños, desde ya sigue orando que ellos siempre estén enamorados de Dios, apasionados por Dios. ¿Para qué? Para que sigan en este camino que Dios nos ha trazado, porque ya está trazado el camino. Amén. Y vamos a leer también lo que dice Salmos 78, en la traducción en lenguaje actual, del 1 al 4, dice: escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Si ya aquí estamos viendo cómo está hablando de otra generación, ¿verdad? Y que es importante que sigamos hablándoles siempre la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es la palabra, que Él es el verbo hecho carne, que Él es el principio y Él es el fin, y que solamente en Jesús hay salvación. Amén, es correcto. Les compartimos, ¿verdad?, de las enseñanzas de la palabra, y ellos empiezan a conocer quién es el autor de esta enseñanza. Como dice en el libro de Hebreos, que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y ellos empiezan a conocer al Señor Jesucristo, empiezan a establecer una relación muy íntima con Él. Se dan cuenta que ya su vida no la viven de acuerdo a sus propios ideales, a sus propios conceptos o a sus propias ideologías, sino que lo aprenden conforme a las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Ahí radica la importancia de este legado. Y legado, para ser un poquito más claros, viene a ser como un tipo de herencia, ¿verdad? Es algo que vamos a dejar a nuestros hijos, es algo que vamos a transmitirles. Pero, ¿cómo podemos hacerlo eficazmente? Pues tiene que ser algo que nosotros primeramente vivimos. Por eso en el libro de Deuteronomio que leímos al principio, donde da la enseñanza, la instrucción, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienen que estar en nuestro corazón como padres, como maestros, como mentores o como maestros de la palabra, como maestros de catecismo, que enseñamos los principios bíblicos, para que entonces pueda permear esta enseñanza a aquellos que están bajo nuestro cuidado o nuestra tutela. Ahí vamos a tener eficacia entonces a la manera de dejar ese legado, que los niños o los jóvenes o adolescentes en su caso vean que lo que hablamos, lo que enseñamos, que intentamos dejar como un legado, no es algo que aprendimos meramente de manera intelectual, sino que es algo que creemos primeramente, creemos firmemente, que lo vivimos y que asimismo lo transmitimos porque es parte de nuestra convicción. Si no ven en nosotros convicción, pastora, no van a vivirlo, no va a tener credibilidad. Entonces, si lo vivimos, si lo creemos, podemos transmitirlo eficazmente. Es entonces donde se volverá un legado de fe poderoso, porque va a transmitir. ¿Cuántos de nosotros no recordamos las enseñanzas de nuestros padres? Quizá enseñanzas muy simples, como por ejemplo las mujeres en la cocina, ¿verdad? Cómo hacer unas tortillas de harina, cómo hacer un guiso, cómo cocer frijolitos, que es algo pues de lo más común. Pero siempre sabemos que cada mamá tiene su sazón, tiene su estilo muy particular y se transmite
a la siguiente generación. Y cuando lo pruebas ya en una hija y dices, wow, te quedan igual que tu mami. Pues sí, porque se transmitió un legado, heredó ese sazón, ¿verdad? Y viene a ser también como un legado. ¿Cuánto más importante de esto que estamos hablando? Porque es un legado que va a transformar vidas. Es un legado que va a darle identidad, le va a dar solidez a la manera de vivir de nuestros hijos. Y como leí ahorita a mi esposa en el Salmo 74, a nuestros nietos. Me gustó esta versión porque dice, perdón, en el versículo, perdón, sí, en el Salmo 78, donde dice que va a transmitirse a nuestros nietos. Y nosotros, pues que ya tenemos la bendición de tener una nietecita y que hemos orado por ella desde mucho antes de que nuestros hijos se casaran, y que ahora ya la tenemos, pues tenemos una responsabilidad aún mayor, un privilegio también aún mayor, que es cuando conforme ella vaya creciendo, cuando vaya tomando ya entendimiento, que vaya comprendiendo las cosas, poder nosotros también hablarle de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y transmitirle ese legado de fe, porque los días que vienen son muy duros, muy difíciles. Y quisiera leerte aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, un poquito más sencilla que la Reina Valera. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, ni amarán, ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina diciéndole Pablo: aléjate de esa clase de individuos. Los días se tornan cada vez más difíciles. Lamentablemente vemos cómo la religión es ineficaz para cambiar el corazón de un joven, de un niño, porque se convierte solamente en una serie de ritos religiosos donde se les enseña a cumplir ciertas actividades, a hacer algunas cosas, pero nunca se trabaja con la profundidad que solamente la palabra de Dios puede hacer, que es transformar el corazón. Cuando llegamos a ese punto donde la palabra de Dios penetra, donde la palabra de Dios llega y impacta tanto el corazón, la mente del niño, que su entendimiento es renovado, que ellos ya por convicción propia ya no utilizan malas palabras, ya no son groseros con sus padres, no toman nada indebido o dinero que no les corresponde en sus casas, porque respetan, porque saben, pero por iniciativa propia, no porque alguien les diga: si haces esto, Dios te va a castigar, o si haces esto, no sé. Yo me acuerdo cuando era niño que me decían: es que si tú haces travesuras se te va a secar la mano y no sé qué, y no se intentaba a través del miedo lograr la obediencia de los niños, pero no era así. Era la manera correcta hacerlo a través de este legado del cual estamos hablando, transmitirlo, pero que permeara hasta lo más profundo de su ser, y que esto provocara un cambio en sus costumbres y en su manera de vivir. ¿Qué opinas tú de esto, pastora? Pues sí, viendo todo esto, sabemos que no es fácil la tarea, sabemos que estamos viviendo tiempos en los que los jóvenes se dejan guiar por muchas cosas que escuchan, que ven,
Pero nosotros como padres, como adultos, es que nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Amén. Es que tenemos que seguirles diciendo lo que a Dios le agrada y también lo que a Dios no le agrada. Aún y que a lo mejor ahorita tú ves que tu hijo o tu hija está en rebeldía o simplemente dice, ay no, qué aburrido. Aún y en esta situación tenemos que seguir orando, tenemos que seguirles declarando la palabra y que ellos vayan creciendo desde chiquitos, pastor. Tenemos que enseñarles que Dios les ama, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, que a lo mejor no las hemos visto aún realizadas, pero Él en su tiempo lo hará. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios grande. Amén, amén. Y Él quiere que seamos familias fuertes, familias unidas, familias que lo amen a Él por encima de todo. Familias con propósito. Y Él por eso quiere cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, como dice la palabra también, que tengamos la mente de Cristo. Pensar como Cristo pensaba en aquellos tiempos. Y que la palabra de Dios sigue vigente. Amén. La palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que nadie
precisamente en este joven Timoteo, que era discípulo del apóstol Pablo, que lo conoció desde muy joven, se encontró con él y se dio cuenta de cuán grande legado había en su corazón. Y Pablo se impactó de este testimonio de Timoteo, que lo hizo su discípulo, y da testimonio de él aquí en esta misma carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Te lo quiero leer a partir del versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 2 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice: estoy muy agradecido, Timoteo, con tu vida, porque yo sé el gran legado que tienes en tu corazón. Y dice Pablo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué significa esto? Que había un legado poderoso de fe en la vida de Timoteo. Era algo de verdad. Amén. Era algo auténtico. Timoteo, a pesar de ser demasiado joven, él vivía con esa firmeza de convicción en su corazón. Y lo que quiero recalcar en este momento es cuando Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo, desde muy pequeñito, desde la niñez, dice aquí Pablo, has creído, has sido instruido en las Sagradas Escrituras por esta fe que habitó en tu abuela Loida, una mujer creyente, y en Eunice. Timoteo era hijo de una mujer judía, que es Eunice, y era de padre griego. Timoteo, el nombre de Timoteo hace alusión a aquella persona que adora a los dioses griegos de la mitología griega. Sin embargo, Eunice, como judía creyente, se encargó que lo que dejara un peso, un legado mucho mayor que el nombre que le puso su padre, no siendo creyente, fue el legado que dejaron ellas dos. Y que fue un legado poderoso, porque como leemos, es una fe no fingida, una fe auténtica que trascendió. Timoteo se convirtió en un hombre clave en el evangelio, un hombre clave en el trabajo ministerial de Pablo. Conforme fueron avanzando en su obra de evangelismo, a Timoteo le tocó quedarse a cuidar la obra que Dios le dio a Pablo en la ciudad de Éfeso. Fue pastor de la iglesia de Éfeso, y aún siendo muy joven, que tenía las convicciones muy firmes, Pablo estaba siempre al pendiente de él para que su fe prevaleciera, para que su fe fuera constante, y le animaba. En otra de sus cartas le dice: que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sigues siendo ejemplo. Esa fe que hay en ti, ese legado que trascendió a tu vida, que sigas siendo ejemplo. Y Timoteo, así como lo leemos aquí de boca del apóstol Pablo, de testimonio de Pablo el apóstol, nos damos cuenta que fue un hombre clave en la extensión del reino de los cielos, en la extensión del evangelio. Y aquí encontramos una vida con propósito. Nos damos cuenta, amigos, cómo esa convicción, primero en 3 generaciones, primero en la abuela, en Loida, posteriormente en la mamá, en Eunice, y ahora en el nieto, en Timoteo, vemos 3 generaciones con un legado poderoso de fe. Y es un grande desafío para nosotros, pastora, ¿estás de acuerdo? Es un grande desafío para nosotros que nuestros hijos crezcan con este legado de fe,
para que posteriormente, cuando tengas también tus nietos, pueda permanecer esa convicción. Y aunque llegue el momento en que nuestra historia sea cortada de sobre la faz de la tierra, que vayamos a la presencia de Dios, pues que se extienda ese conocimiento. Ya lo que leímos aquí hace unos momentos de cuál sería la condición del mundo, donde la maldad se multiplicaría, donde habrá hijos amadores de sí mismos, contagiados del humanismo, de tantas ideologías que están predominando hoy en día, que lamentablemente apartan de el corazón de Dios, apartan de los fundamentos eternos que Dios a través de su palabra nos dejó. Y cuán mayor bendición de herencia o de legado podemos dejarle a nuestros hijos que hacerlo de esta manera, y que el testimonio de Timoteo sea un desafío para nuestra vida. Que sigamos siempre con la convicción de dejar este legado poderoso de fe. Amén. Sí, ahorita que estás comentando esto, la verdad es que me viene a la mente desde que yo empecé a conocer de Cristo, bueno, siempre era de que declararle la palabra a mis hijos, y siempre empezaban a crecer más, y yo decía, cuando tenga mis nietos también lo voy a hacer. Y después empecé la cosquillita, pastor, de aunque no sean mis hijos, por los niños que el Señor ponga. Entonces, ¿saben una cosa que yo siempre le he comentado? Que yo quiero ser recordada de que yo les sembré la palabra. Sí, no para jactarme, no para decir gané 50 almas, no, para que digan la señora o la pastora Jacqueline siempre nos leía la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros no desmayemos, no nos cansemos de seguir bendiciendo nuestras generaciones, de seguir orando por ellos, que puedan ser generaciones que cuando nosotros ya no estemos seguros de que ellos van a seguir el legado de nosotros. No nos cansemos de hacer eso. Sí, y mucho mejor que nosotros, pastor. Correcto. O sea, ellos van a ser mucho mejor que nosotros, pero que esa sea nuestra oración cuando nosotros ya no estemos aquí, y que sigamos adelante. Y bueno, es un placer, es un gusto el haber compartido con ustedes este tema que para nosotros está vigente, aunque esto se dijo hace tantísimos años. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y se hará para lo que fue escrita. Entonces, sigamos adelante, no te desanimes, y si tienes algún comentario, algo que nos quieras comentar referente a este tema, o que si te gustaría otro tema, pues mándanos ahí el mensaje y estamos ahí para contactarnos y ponernos ahí de acuerdo y algo, ¿verdad? Y estamos tan agradecidos con el Señor, y pues reciban un saludo de la iglesia Casa de Oración en Apodaca. Saben que les amamos, y también queremos enviar un saludo muy afectuoso a la estación de radio, la 87.9, que Radio Impacto de Dios, que todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, ahí estamos también conectados con este mismo sentir de vidas con propósito. Vamos a orar por los padres, por sabiduría. Sí, vamos a orar por ellos, y de verdad, dispón tu corazón, rinde tu vida al Señor, porque mira, no quieras que tener buenos hijos que lean si tú no lees, que oren si tú no oras. O sea, seamos el ejemplo que queramos ver en nuestros hijos. Sí, y vamos a orar, pastor. Vamos a orar, y vamos ahorita a despedir el programa, pero vamos antes a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque queremos en esta hora, Señor, orar por la vida de los padres, por la vida de cada cabeza de hogar.
Señor, te rogamos que tú les des la sabiduría de lo alto, que le des el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad y la mansedumbre y la templanza, Señor. Que venga sobre cada cabeza de cada familia, de cada mamá también, para que pongamos en práctica lo que leímos ahorita también en el libro de Deuteronomio, que donde quiera que vayan nuestros hijos, les digamos la palabra. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú eres un Dios grande. Bendice, Señor, nuestras generaciones. A ti te damos toda la gloria, Señor. El poder y la alabanza al único que es digno. Y aumenta nuestra fe, Señor. Levántanos, Padre, cuando nos sentimos cansados. Y ayuda, Señor, a cada persona. Si ahorita hay alguien que está escuchando y viendo este programa, Señor, te rogamos que tu mano de poder sea sobre cada uno. Cada persona que está enferma o padeciendo algún problema, como se llame, los bendecimos en el nombre de Jesús. Descienda tu paz sobre nosotros. Amén. Pues gloria a Dios por sus vidas. Gracias por estar conectados. Es un gozo, es un placer el poder estar compartiendo vidas con propósito con ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y permanezcamos en esto. Échenle ganas, sí se puede. Ha sido un trabajo. Nosotros tenemos, pues nuestro hijo mayor ya tiene 28 años. Y desde los 12 años que él tenía cuando conocimos al Señor Jesucristo, día tras día les hemos instruido en la palabra y ellos han crecido en esto. Entonces, no te desesperes, no es difícil. Es una tarea de constancia, de trabajar. La Biblia enseña que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que si quieres ver fruto en el legado que vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, pues no desfallezcas, no desmayes, sigue hablándoles la palabra. Primero que nada, guarda la palabra en tu corazón, que se vuelva viva en ti, que se vuelva una convicción. Enséñala a tus hijos y vas a ver el resultado. Si no has rendido tu vida a Cristo, si no has rendido tu vida a Dios, es momento en que lo hagas. Pídele que venga a vivir ahí en tu corazón, en tu casa, con tu familia, y adéntrate en los tesoros de la palabra de Dios. Si no te congregas en ninguna iglesia, pues busca una iglesia bíblica, una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, no donde te enseñen humanismo ni cosas que el mundo enseña, no. La palabra de Dios, que la palabra que transforma, y vas a ver resultados. Y pues muchas gracias por seguir este programa. Ya sabes, Vidas con Propósito está hecho con mucho amor para ti, para tu vida, y esperamos que en verdad, como dijo mi esposa, que sea de bendición y de edificación. Dios les bendiga y ayúdanos a compartir este programa con tus amigos, tus primos, tus familiares, tus abuelitos, y que sea en verdad de mucha bendición. Te amamos en el nombre de Jesús. Pastor Alex Armendáriz. Jacqueline Eguía, nos vemos pronto.